Bienvenidos de nuevo. En este video exploraremos uno de los enigmas más profundos que ha fascinado a la humanidad desde que levantamos la vista al cielo por primera vez: el infinito y su borde. ¿Dónde termina el universo? La pregunta parece simple, casi ingenua, pero encierra en sí misma el peso de toda la cosmología moderna, de los límites del pensamiento humano y de los misterios que aún desafían incluso a los más grandes científicos. Hoy no solo hablaremos del universo como un conjunto de galaxias, estrellas y materia, sino del concepto mismo de lo ilimitado, de aquello que no tiene frontera, de lo que nos hace dudar de si el espacio mismo tiene un final o si somos nosotros quienes carecemos de la capacidad para imaginarlo. Desde que el hombre primitivo contempló la bóveda celeste, se enfrentó a un dilema existencial: ¿qué hay más allá de lo que ve? Aquella línea tenue donde el horizonte toca el cielo fue el primer límite, y cuando aprendimos a mirar más lejos, cuando inventamos los telescopios, cuando la luz de estrellas muertas llegaba a nuestros ojos, comprendimos que el límite se desplazaba, como si el universo jugara con nosotros, expandiéndose a medida que intentamos alcanzarlo. En la actualidad, gracias a la cosmología moderna, sabemos que el universo observable tiene aproximadamente 93.000 millones de años luz de diámetro. Sin embargo, ese término, observable, ya implica que hay algo más allá, algo que no podemos ver, una frontera que no está impuesta por la realidad misma, sino por nuestra capacidad de medir. La noción de infinito es tan antigua como la filosofía. Los griegos ya debatían sobre su existencia. Aristóteles lo consideraba una idea imposible en la práctica, un concepto que el pensamiento humano podía formular, pero que no podía materializarse en el mundo físico. En cambio, los pitagóricos y posteriormente los atomistas creían que el cosmos era eterno y sin límites. Miles de años después, la ciencia recuperó esa discusión, pero con una herramienta más precisa: las matemáticas. Con ellas, el infinito dejó de ser solo una idea filosófica y pasó a ser un objeto de estudio, algo que podía representarse con símbolos, manipularse en ecuaciones y dar sentido a lo inconmensurable. En el corazón de nuestra exploración está la relatividad general de Einstein, una teoría que cambió para siempre nuestra forma de entender el espacio y el tiempo. Einstein demostró que el universo no es un escenario estático donde ocurren los eventos, sino una estructura dinámica, maleable, que se curva bajo la influencia de la masa y la energía. Esto significa que el espacio mismo puede tener forma, que no es simplemente un vacío donde flotan los planetas, sino una tela cósmica que puede doblarse, estirarse o incluso cerrarse sobre sí misma. De acuerdo con esta visión, el universo podría no tener borde alguno. Podría ser finito pero sin límites, como la superficie de una esfera. Puedes recorrerla indefinidamente sin encontrar un final, y sin embargo su extensión total es limitada. Para comprender esta idea, imaginemos una hormiga caminando sobre una pelota. Desde su perspectiva diminuta, el mundo parece extenderse infinitamente en todas direcciones, pero si continuara su camino el tiempo suficiente, volvería al punto de partida. Así, la curvatura del espacio podría hacer que el universo fuera cerrado sobre sí mismo, sin necesidad de un borde que marque su final. Sin embargo, esta concepción nos obliga a replantear lo que entendemos por infinito. Si el universo es curvo y cerrado, no sería infinito en extensión, pero si es plano o se expande eternamente, podría serlo en el sentido más literal: un cosmos que nunca termina. Las observaciones del fondo cósmico de microondas, esa radiación remanente del Big Bang que impregna todo el espacio, han revelado que el universo es casi perfectamente plano. Esto significa que, en promedio, la geometría del espacio no se curva ni hacia adentro ni hacia afuera. Un universo plano sugiere que podría ser infinito, que el espacio se extiende sin límite alguno. Sin embargo, ese casi es crucial. Si existe una curvatura mínima, tan sutil que escapa a nuestros instrumentos, podríamos vivir en un universo cerrado sin darnos cuenta. La diferencia entre uno y otro escenario se encuentra en los decimales más diminutos de nuestras mediciones, en una precisión que roza los límites de la física actual. Pero incluso si el universo fuera infinito, surge una cuestión aún más desconcertante. ¿Qué significa realmente infinito? En matemáticas, el infinito no es un número, sino un concepto, una idea que indica la ausencia de fin. En física, sin embargo,
Todo intento de aplicar el infinito literalmente genera paradojas. Si el universo es verdaderamente infinito, entonces debe contener infinitas galaxias, infinitas estrellas, infinitos planetas, por tanto, infinitas copias de nosotros mismos, en cada posible variación. Esta noción, llamada el principio de repetición cósmica, sugiere que en algún punto inimaginablemente lejano podría existir otro planeta idéntico a la Tierra, con otro tuviendo este mismo video. Pero la mente humana no está hecha para concebir el infinito. Nuestro cerebro busca límites, patrones, bordes que le den forma a las cosas. Cuando imaginamos el fin del universo, pensamos en una muralla de estrellas o en una frontera negra más allá de la cual no hay nada. Sin embargo, la física moderna nos dice que el nada absoluto es imposible. Incluso el vacío más profundo está lleno de fluctuaciones cuánticas, partículas que aparecen y desaparecen en una danza constante. Así, el universo no podría tener un borde en el sentido tradicional, porque no existe una fuera del universo. El espacio y el tiempo son el universo, no están contenidos dentro de algo mayor. En este punto, surge una pregunta esencial. Si el universo no tiene borde, ¿qué significa entonces que se expande? Desde el Big Bang, el espacio mismo se ha estado expandiendo, no dentro de un vacío preexistente, sino creando más espacio a medida que lo hace. No es que las galaxias viajen a través del espacio hacia algún borde, sino que el espacio entre ellas se estira. Es como si cada punto del cosmos se alejara de los demás sin necesidad de un centro ni de un límite. Esta expansión, descubierta por Edwin Hubble en 1929, cambió por completo la cosmología. Reveló que cuanto más lejos está una galaxia, más rápido parece alejarse de nosotros, una evidencia clara de que el universo se expande en todas direcciones. El infinito, entonces, podría no ser una extensión física interminable, sino un proceso perpetuo. Tal vez el universo no sea infinito en tamaño, pero sí en tiempo, en transformación, en posibilidades. Cada momento que pasa, cada segundo que marca la existencia del cosmos, podría ser un nuevo despliegue de lo infinito, un recordatorio de que el universo no necesita un borde para ser inconmensurable. Cuando pensamos en el infinito no solo miramos hacia afuera, hacia las estrellas, sino hacia adentro, hacia el misterio de nuestra propia conciencia, que intenta comprender aquello que por naturaleza no tiene límite. El concepto de un universo en expansión sin un borde plantea un dilema que desafía nuestra intuición. Si el universo no tiene un límite, ¿qué hay más allá de lo observable? Los científicos llaman universo observable a todo aquello cuya luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el Big Bang. Dado que el universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años, uno podría pensar que solo podemos ver objetos a esa distancia. Sin embargo, la expansión del espacio ha estirado esas distancias a tal grado que el radio del universo observable se calcula en unos 46.000 millones de años luz. Esto significa que vemos la luz de galaxias que ahora están mucho más lejos de lo que estaban cuando la emitieron. Más allá de ese límite, el espacio continúa, pero su luz nunca llegará hasta nosotros, atrapada por la propia expansión cósmica. Este horizonte cósmico no es un borde físico, sino un límite en la información. Más allá de él, no podemos observar nada, no porque no haya nada, sino porque la luz de esas regiones no ha tenido tiempo de alcanzarnos. En cierto modo, vivimos en una burbuja de observación, un pequeño globo dentro de una vastedad que se extiende sin cesar. Cada punto del universo tiene su propio horizonte observable, lo que significa que no existe un centro privilegiado del cosmos. Desde cualquier galaxia, el universo parece expandirse de la misma manera. No hay un lugar central desde donde todo brota, ni un borde hacia donde se expande. Imaginemos un globo inflándose. Las galaxias serían como puntos dibujados sobre su superficie. A medida que el globo crece, los puntos se alejan unos de otros, pero ninguno de ellos está en el centro. El centro del globo no está en la superficie, está en otra dimensión, fuera de lo que las galaxias pueden percibir. Así funciona nuestro universo. El espacio se expande, pero no hacia afuera, porque no hay un afuera. Solo hay espacio creándose entre los objetos. Esta analogía del globo es imperfecta,
pero ayuda a visualizar cómo algo puede expandirse sin tener un borde. Ahora bien, la expansión no es uniforme en todos los lugares ni en todas las épocas. Durante los primeros instantes del universo, una fracción de segundo después del Big Bang, ocurrió un evento que los cosmólogos llaman inflación cósmica. En ese brevísimo instante, el espacio se expandió exponencialmente, multiplicando su tamaño de manera inconcebible. Esta inflación dejó huellas en el fondo cósmico de microondas y explica por qué el universo parece tan homogéneo en todas las direcciones. Pero también plantea una hipótesis aún más intrigante, la del multiverso. Si la inflación ocurrió en distintas regiones del espacio a diferentes ritmos, algunas podrían haber dejado de expandirse mientras otras continuaron. En ese escenario, nuestro universo observable sería solo una burbuja dentro de una espuma infinita de universos. Si esta idea es correcta, el infinito no se manifestaría solo dentro de nuestro universo, sino en un número infinito de universos coexistiendo, cada uno con sus propias leyes físicas, sus constantes fundamentales, tal vez incluso con dimensiones distintas o con materia y energía exóticas. El borde de nuestro universo observable no sería más que la frontera entre una burbuja y otra, aunque nunca podríamos cruzarla. Para un observador dentro de otra burbuja, las condiciones podrían ser tan distintas que la vida misma sería imposible o inimaginable. En este contexto, el infinito deja de ser una mera extensión del espacio y se convierte en una extensión de posibilidades. Aún así, la mente humana necesita imaginar el borde, el punto final. El pensamiento cosmológico moderno nos invita a renunciar a esa imagen intuitiva y reemplazarla por una más abstracta. El universo podría ser finito pero ilimitado, como un espacio cerrado sobre sí mismo. En un cosmos así, si pudieras viajar eternamente en una dirección, regresarías al punto de partida sin encontrar un final. Sin embargo, esa idea también tiene implicaciones fascinantes. Podrías ver tu propia galaxia en el pasado, la luz dando la vuelta al universo. Aunque esto es teóricamente posible, en la práctica la expansión cósmica es tan rápida que la luz nunca completaría ese recorrido. En los confines de la cosmología, el infinito adquiere un rostro matemático. En la teoría de la relatividad, el espacio-tiempo puede representarse como una variedad cuatridimensional con diferentes curvaturas. Si la densidad promedio del universo es mayor que un valor crítico, el espacio se curva sobre sí mismo y el universo será finito. Si es menor, el universo será abierto e infinito. Las observaciones actuales indican que estamos peligrosamente cerca del punto intermedio, un universo plano. Esto sugiere una realidad inmensa, tal vez infinita, pero en constante expansión. Y sin embargo, aunque esa expansión podría continuar eternamente, también podría desacelerarse, detenerse o incluso invertirse, dependiendo de la naturaleza de la energía oscura. La energía oscura constituye aproximadamente el 70% del contenido total del cosmos. Es la fuerza misteriosa que impulsa la expansión acelerada del universo. A diferencia de la gravedad, que atrae, la energía oscura empuja, haciendo que las galaxias se separen a velocidades cada vez mayores. Si su intensidad aumenta con el tiempo, el universo podría terminar en un Big Rip, una especie de desgarro cósmico en el que las galaxias, las estrellas e incluso los átomos serían arrancados por la expansión. Si por el contrario disminuye, la expansión podría frenarse y colapsar en un Big Crunch, donde todo volvería a reunirse en un punto infinitamente denso. Cada escenario sugiere un destino diferente, y cada uno de ellos redefine lo que entendemos por borde. El Big Bang no fue una explosión que ocurrió en un lugar específico del espacio. Fue la expansión del propio espacio en todas partes al mismo tiempo. Por eso, cuando preguntamos ¿dónde ocurrió el Big Bang?, la respuesta es en todas partes. Cada punto del universo estuvo allí. Y cuando preguntamos ¿hacia dónde se expande el universo?, la respuesta es no hacia ningún lugar. El espacio mismo es lo que se expande. Así, el borde del universo no es un lugar al que podamos llegar, sino un límite conceptual que se desplaza a medida que el espacio crece. Los científicos intentan sondear ese límite observando la radiación más antigua que existe, el fondo cósmico de microondas. Esa luz, emitida unos 380.000 años después del Big Bang,
nos muestra el universo primitivo. Antes de ese momento, el cosmos era tan denso y caliente que la luz no podía viajar libremente. Estaba atrapada entre partículas cargadas. Cuando el universo se enfrió lo suficiente, la luz se liberó y comenzó su largo viaje, que hoy captamos con satélites como el Planck. Más allá de ese punto, solo encontramos un muro de plasma impenetrable, el verdadero horizonte del conocimiento físico. Sin embargo, ese límite podría ser solo aparente. Algunos físicos teóricos proponen que existen formas de información que podrían sobrevivir más allá de los horizontes del espacio-tiempo, como en el caso de los agujeros negros. Si el universo tuviera un borde, podría comportarse como un horizonte de eventos cósmico, donde la información no desaparece sino que se codifica en su superficie. Esta idea, conocida como el principio holográfico, sugiere que toda la información del universo tridimensional podría estar contenida en una superficie bidimensional que define su límite. Si esto es cierto, el infinito que percibimos podría ser una proyección, una ilusión geométrica generada por una frontera invisible. El principio holográfico, aunque parece sacado de la ciencia ficción, tiene raíces sólidas en la física teórica. Surge del estudio de los agujeros negros, esas regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. En la década de 1970, Stephen Hawking y Jacob Bekenstein descubrieron algo sorprendente. La información contenida en un agujero negro no se mide por su volumen, sino por el área de su superficie. Esto significa que la cantidad máxima de información que puede almacenarse en una región del espacio depende de su frontera. Aplicando esta idea al cosmos, los físicos comenzaron a considerar que el universo entero podría comportarse como un gigantesco holograma, donde toda la información tridimensional que percibimos estaría codificada en una frontera bidimensional. Si el universo es un holograma, entonces el infinito no está en el espacio, sino en la información. Cada partícula, cada átomo, cada fotón que existe sería una manifestación de una realidad más profunda inscrita en los límites del cosmos. En esa visión, el borde del universo no es un fin, sino el soporte sobre el cual se proyecta todo lo que percibimos. Desde una perspectiva matemática, el universo podría tener un número finito de grados de libertad, pero generar la ilusión de una extensión infinita. Es como si el universo fuera una película proyectada sobre una pantalla cósmica cuya superficie contiene todo lo que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá. Aún con esa elegante explicación, la mente humana continúa preguntándose: si el universo tiene un borde holográfico, ¿qué hay más allá? Esta pregunta podría ser, por sí misma, una trampa de nuestra percepción. En el modelo cosmológico estándar, no existe una fuera del universo, porque el espacio y el tiempo son propiedades internas a él. Preguntar qué hay más allá del universo sería como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. El límite no señala el fin de algo, sino el punto en que nuestros conceptos dejan de tener sentido. Y sin embargo, la curiosidad humana insiste. Algunos cosmólogos han propuesto la existencia de dimensiones adicionales, invisibles a nuestros sentidos. La teoría de cuerdas, por ejemplo, sugiere que el universo podría tener hasta 11 dimensiones, de las cuales solo percibimos 3 espaciales y una temporal. Las demás estarían compactadas a escalas tan diminutas que ni siquiera los aceleradores de partículas pueden detectarlas. En ese escenario, el universo podría tener un borde en una dimensión que no podemos concebir, una frontera que se extiende más allá del espacio tridimensional y que forma parte de una estructura cósmica superior, un multiverso de membranas donde nuestro cosmos sería solo una entre incontables realidades paralelas. Este modelo, conocido como Brane-World o Universo Braña, imagina nuestro universo como una membrana flotando en un espacio de dimensiones superiores, llamado el bulk. Según algunas versiones de esta teoría, los universos pueden colisionar entre sí dentro de ese espacio mayor, y de esas colisiones surgirían eventos similares al Big Bang. Si esto es cierto, el borde de nuestro universo no sería el fin del todo, sino el contacto con otro universo. Y aunque nunca podríamos alcanzarlo, podríamos detectar sus huellas a través de pequeñas irregularidades en la radiación cósmica, como cicatrices dejadas por antiguas colisiones cósmicas. Estas ideas no son solo especulaciones filosóficas.
Los cosmólogos buscan activamente señales de tales colisiones en el fondo cósmico de microondas, rastreando patrones de temperatura que podrían indicar que nuestro universo interactuó alguna vez con otro. Hasta ahora no hay evidencia concluyente, pero la posibilidad de que existan otros universos reconfigura completamente lo que entendemos por infinito. Ya no sería un espacio sin fin, sino una estructura de infinitos mundos coexistiendo, cada uno con sus propias leyes, quizá con distintas formas de materia o incluso con distintas versiones de la realidad. La cuestión del borde del universo también tiene un matiz temporal. Si el espacio tiene un origen, el tiempo también lo tiene. Antes del Big Bang, el tiempo tal como lo entendemos no existía. Hablar de un antes carece de sentido, porque el propio tiempo emergió junto con el espacio. Esto implica que el Big Bang no ocurrió en un punto del espacio, sino en todas partes a la vez, y que el borde del universo no solo es espacial, sino temporal. Cuando nos acercamos al origen del tiempo, las leyes de la física tal como las conocemos se descomponen. Las ecuaciones de Einstein dejan de funcionar en esa singularidad inicial, y la relatividad debe dar paso a la gravedad cuántica, una teoría que aún no hemos logrado formular por completo. Algunos físicos, como Roger Penrose, han propuesto que el Big Bang no fue un comienzo absoluto, sino una transición. Según su teoría de los ciclos conformales, el universo podría pasar por una serie infinita de expansiones y contracciones. Cuando el cosmos se expande tanto que toda la materia se desintegra en radiación, el tiempo y el espacio se transforman hasta el punto en que un nuevo Big Bang puede surgir del estado final del anterior. En este modelo, no existe un principio ni un fin definitivo, sino una secuencia infinita de universos que nacen, evolucionan y mueren. El infinito, entonces, no se encuentra en el espacio, sino en la historia cósmica. Esa visión de ciclos infinitos resuena con antiguas cosmogonías humanas. En muchas culturas antiguas, desde los mayas hasta los hindúes, el universo no tenía un inicio ni un fin, sino que respiraba en ciclos eternos de creación y destrucción. Hoy, la física moderna, armada con telescopios y aceleradores de partículas, parece acercarse a esa misma idea ancestral, aunque con otro lenguaje. Si el universo es cíclico, entonces el borde no sería un muro, sino un portal entre una era y otra, una frontera temporal donde el tiempo se reconfigura para comenzar de nuevo. La noción de infinito, por tanto, no pertenece solo a la cosmología, sino también a la condición humana. Somos criaturas finitas intentando comprender lo que no tiene límite. Cada vez que miramos el cielo nocturno, no solo observamos estrellas, sino la sombra del infinito proyectándose sobre nuestra conciencia. Esa sensación de pequeñez ante lo vasto es una constante en la historia de la ciencia, pero también es el motor que nos impulsa a seguir preguntando. El infinito nos desafía, nos inspira y nos recuerda que el conocimiento es, en sí mismo, una búsqueda sin fin. Así, la pregunta ¿dónde termina el universo? Tal vez no tenga respuesta definitiva. Tal vez el universo no termina, o tal vez termina de formas que no podemos concebir, en dimensiones más allá de nuestro entendimiento. Pero lo que sí sabemos es que, al intentar descubrirlo, ampliamos los límites de nuestra propia mente. El infinito no solo está allá afuera, entre las galaxias, sino dentro de nosotros, en nuestra capacidad de imaginar lo que aún no comprendemos. Cuando miramos hacia el cielo estrellado, lo que en realidad observamos es el pasado. Cada punto de luz que llega a nuestros ojos viaja a través del tiempo. La luz del sol tarda unos 8 minutos en alcanzarnos, la de la estrella más cercana más de 4 años, y la de las galaxias más lejanas miles de millones. De esa manera, el universo observable es una ventana al pasado cósmico, una serie de capas temporales superpuestas, cada una revelando una época distinta del universo. Cuanto más lejos miramos, más atrás en el tiempo viajamos, hasta llegar casi al mismo momento del nacimiento del cosmos. Pero más allá de ese límite, más allá del fondo cósmico, el universo permanece oculto, no porque no exista, sino porque el tiempo no nos ha permitido verlo todavía. Este hecho nos lleva a otra reflexión sobre el infinito. No solo puede ser una cuestión de espacio, sino también de tiempo. El universo se expande, sí, pero también envejece. Las estrellas nacen, brillan y mueren.
Las galaxias colisionan y se funden. Los agujeros negros devoran materia y energía, dejando tras de sí un eco que se desvanece lentamente. Sin embargo, la expansión del espacio parece asegurarse de que el universo nunca deje de cambiar. Incluso cuando todo parece extinguirse, el espacio continúa estirándose. Si la expansión acelerada persiste, llegará un momento en que las galaxias más lejanas desaparecerán de nuestra vista, sus luces rojas desplazadas hasta volverse invisibles. El universo observable se reducirá a un pequeño archipiélago de estrellas y galaxias cercanas, aisladas por la velocidad de la expansión. En ese futuro distante, los observadores que vivan en esos tiempos no podrán ver el universo tal como lo vemos nosotros. No sabrán del Big Bang, ni de las galaxias lejanas, porque su luz habrá desaparecido para siempre. Desde su perspectiva, parecerá que el cosmos es estático, eterno e inmutable. La historia cósmica quedará oculta tras el velo de la expansión. En cierto modo, el infinito no es solo aquello que no tiene final, sino también lo que borra sus propios comienzos, lo que se aleja de la memoria del universo. Esa expansión acelerada se debe a la energía oscura, esa fuerza enigmática que no podemos ver, pero que domina la evolución del cosmos. Su naturaleza exacta sigue siendo uno de los mayores misterios de la física moderna. Algunos científicos creen que se trata de una propiedad inherente del espacio vacío, la llamada constante cosmológica, propuesta por Einstein hace más de un siglo. Otros piensan que podría ser el efecto de un campo dinámico, una forma de energía cambiante que se transforma con el tiempo. Sea cual sea su origen, la energía oscura está moldeando el destino del universo. Si continúa aumentando, el espacio se estirará tan rápido que nada podrá mantenerse unido. Las galaxias se fragmentarán, las estrellas se separarán de sus sistemas, los átomos se desgarrarán. Ese escenario apocalíptico, el Big Rip, representaría una forma de infinito al revés. Un universo que se expande tan violentamente que se disuelve en su propia inmensidad. Sin embargo, si la energía oscura se comporta de manera diferente, el futuro podría ser mucho más sereno, aunque igualmente inquietante. A medida que las estrellas agoten su combustible y mueran, el universo se sumergirá en una larga era de oscuridad. Los agujeros negros se convertirán en los últimos vestigios de estructura, tragando la poca materia restante. Con el paso de un número inconcebible de años, incluso ellos comenzarán a evaporarse lentamente, liberando radiación Hawking hasta desvanecerse por completo. Lo que quedaría sería un universo casi vacío, un mar de partículas subatómicas esparcidas en un espacio frío y silencioso. Esta muerte térmica del universo, o entropía máxima, sería el estado final de equilibrio, un cosmos donde nada más podría suceder porque todo ha alcanzado la uniformidad absoluta. En ese escenario final, el infinito se vuelve paradójico. Un universo muerto pero eterno, sin bordes, sin límites, extendiéndose para siempre en un silencio absoluto. No habría vida, ni luz, ni tiempo perceptible, solo un vacío interminable. Y sin embargo, incluso ese vacío podría albergar la semilla de algo nuevo. Las fluctuaciones cuánticas, esas minúsculas vibraciones del vacío, podrían provocar el nacimiento de nuevos universos. En los modelos inflacionarios eternos, estas fluctuaciones generan constantemente burbujas de espacio-tiempo que se expanden y se inflan por sí solas, cada una dando lugar a un nuevo universo con sus propias leyes físicas. En este sentido, el infinito no sería una sola entidad, sino una sucesión infinita de universos que brotan unos de otros, como olas en un océano sin orillas. Este concepto redefine la idea de frontera. Si el espacio puede nacer del vacío, entonces el borde del universo no es un muro, sino un punto de origen que se repite eternamente. Cada universo podría ser el borde de otro, un reflejo de un ciclo mayor. Lo que llamamos el todo podría ser solo una parte de una estructura más vasta, un fractal cósmico donde el infinito se reproduce a sí mismo en diferentes escalas. Así, el universo no tendría un borde físico, sino un patrón que se repite ad infinitum. La cosmología contemporánea, en su intento por comprender el infinito, se enfrenta también a un límite filosófico. Las ecuaciones pueden describir el comportamiento del cosmos, pero no responden a la pregunta esencial: ¿por qué existe algo en lugar de nada? Este enigma,
tan antiguo como el pensamiento humano, es el verdadero borde de la ciencia. Podemos calcular la curvatura del espacio, medir la densidad de la materia y predecir la expansión futura, pero seguimos sin saber por qué el universo es en absoluto. Tal vez el infinito no esté fuera, sino en esa pregunta misma, en la imposibilidad de cerrarla con una respuesta definitiva. Algunos filósofos de la ciencia sostienen que el infinito es una construcción de la mente humana, un intento de capturar con el lenguaje algo que trasciende la experiencia. El cerebro, limitado por la finitud biológica, busca un sentido en lo ilimitado. De ahí que el infinito sea, al mismo tiempo, una realidad física y una metáfora. Es la expresión de nuestra incapacidad para poner fin al asombro. Cada descubrimiento científico amplía los límites del conocimiento, pero también revela un horizonte nuevo que permanece fuera de nuestro alcance. En ese sentido, el infinito no es una propiedad del universo, sino un espejo de la conciencia humana, siempre dispuesta a explorar lo que no puede poseer. Cuando hablamos del borde del universo, entonces, hablamos también del borde del pensamiento. Es el punto donde la ciencia y la filosofía se encuentran, donde las ecuaciones dejan paso a la imaginación. Y quizás sea precisamente ahí, en ese umbral entre lo que sabemos y lo que no podemos saber, donde reside el verdadero misterio del infinito. El infinito, en su esencia, es una idea que obliga a la mente a expandirse más allá de su propio marco. En física, esta expansión del pensamiento ha sido la clave para algunos de los descubrimientos más revolucionarios. Einstein, por ejemplo, rompió con la noción de un espacio estático y eterno al mostrar que el espacio y el tiempo son una sola entidad dinámica, el espacio-tiempo. En su teoría, la gravedad no es una fuerza en el sentido clásico, sino la curvatura misma del espacio-tiempo provocada por la presencia de masa y energía. Esa curvatura guía el movimiento de los cuerpos, y a gran escala, moldea el destino del cosmos entero. Pero esta visión también implicaba algo más profundo. El universo podría tener una forma finita sin necesitar un borde. Cuando en 1917 Einstein aplicó su teoría al universo, introdujo un término que llamó la constante cosmológica. Su intención era mantener un cosmos estático, pero cuando Edwin Hubble demostró años más tarde que el universo se estaba expandiendo, aquella constante perdió sentido. Sin embargo, décadas después, resurgió con fuerza como la explicación más probable de la energía oscura. Es irónico que una idea concebida para evitar la expansión del universo terminara siendo la clave para entender su aceleración. En ese ciclo conceptual se esconde un símbolo del infinito. Las ideas mueren y renacen, como el propio cosmos. La geometría del universo, si es plana, abierta o cerrada, determina si el infinito es real o solo aparente. En un universo cerrado, el espacio se curva sobre sí mismo, y las trayectorias que parecen rectas acaban regresando al punto de partida. En un universo abierto, el espacio se curva de tal modo que las líneas se separan eternamente. Y en un universo plano, las líneas paralelas permanecen paralelas para siempre, generando una extensión sin límites. Las observaciones más precisas del fondo cósmico de microondas indican que vivimos en un universo plano, pero no absolutamente. La desviación, aunque mínima, podría revelar que la curvatura existe, solo que a escalas tan vastas que nos resulta imposible medirla. Sin embargo, la expansión misma introduce una complicación. El espacio puede ser finito y, aún así, expandirse sin cesar. Este es uno de los puntos más difíciles de comprender para la mente humana, porque estamos acostumbrados a imaginar las cosas expandiéndose dentro de un contenedor, como un gas en una habitación. Pero el universo no se expande dentro de algo, el propio espacio se estira. Si tomáramos una hoja de papel y dibujáramos en ella una cuadrícula de puntos representando galaxias, y luego estiráramos la hoja, veríamos cómo los puntos se alejan unos de otros sin que ninguno se mueva sobre la superficie. Lo mismo ocurre en el cosmos. Las galaxias no viajan a través del espacio, sino que el espacio entre ellas se amplía. El límite de esa expansión está marcado por un concepto fascinante: el horizonte de partículas. Es la distancia máxima desde la cual la luz ha tenido tiempo de llegar a nosotros desde el nacimiento del universo. Más allá de ese horizonte, existen regiones que, aunque forman parte del cosmos,
permanecen eternamente desconectadas. Esas regiones están fuera de nuestra esfera causal. Nada que ocurra allí puede afectarnos, ni nosotros podemos influir en ellas. Por lo tanto, el universo observable no es el universo total, sino apenas una fracción de él. Si el espacio es infinito, la mayor parte del universo es, y siempre será, inalcanzable. Pero si el universo fuera realmente infinito, surgiría una paradoja matemática. En un espacio infinito y uniforme, cada configuración posible de materia debería repetirse infinitas veces. Esto significa que, en algún lugar inimaginablemente distante, podría existir otra Tierra, idéntica en cada detalle, con otra persona igual que tú mirando el cielo y preguntándose las mismas cosas. Esta idea, conocida como el principio de repetición, no es una fantasía, sino una consecuencia lógica de un universo infinito con un número finito de combinaciones de partículas. Lo inquietante no es tanto la existencia de duplicados, sino la posibilidad de que en un universo infinito, cada historia, cada pensamiento, cada decisión, ocurra no una vez, sino un número infinito de veces. Este tipo de razonamiento pone de manifiesto los límites de nuestro entendimiento. El infinito no puede visualizarse, solo puede concebirse en términos abstractos. Las matemáticas, con sus herramientas precisas, logran representarlo sin contradecirse. George Cantor, el matemático que revolucionó el concepto de infinito, demostró que no todos los infinitos son iguales. Existen infinitos más grandes que otros. El conjunto de los números enteros, por ejemplo, es infinito, pero el conjunto de los números reales es un infinito mayor. Aplicado al universo, esto sugiere que incluso si el cosmos fuera infinito, podrían existir grados de infinitud en su estructura. El infinito no sería una sola cosa, sino una jerarquía de infinitudes anidadas. En el plano físico, sin embargo, los infinitos son señales de que nuestras teorías se rompen. Cuando las ecuaciones de la relatividad o de la mecánica cuántica arrojan un valor infinito, significa que algo está mal, que hemos llegado a un punto donde el modelo ya no puede describir la realidad. Este es precisamente el problema en el corazón de la cosmología, la singularidad del Big Bang. Según las ecuaciones de Einstein, el universo comenzó en un punto de densidad infinita, un lugar donde la gravedad se vuelve infinita y el espacio-tiempo colapsa sobre sí mismo. Pero la física no puede manejar ese tipo de infinitos. Necesitamos una teoría que unifique la relatividad general y la mecánica cuántica, una teoría de la gravedad cuántica que describa lo que ocurrió en el primer instante del universo. El infinito, entonces, se convierte en una frontera epistemológica. Es el punto donde nuestras leyes dejan de aplicarse, donde la ciencia toca el abismo de lo desconocido. No es un error de cálculo, sino un recordatorio de que el universo podría ser más complejo de lo que nuestras ecuaciones pueden expresar. Los físicos teóricos trabajan incansablemente para superar ese límite. Algunas propuestas, como la gravedad cuántica de bucles o la teoría de cuerdas, sugieren que el espacio no es continuo, sino granular. Si el espacio-tiempo está compuesto de unidades mínimas, entonces no podría comprimirse indefinidamente, y las singularidades desaparecerían. En lugar de un punto de densidad infinita, el universo habría surgido de un estado previo, quizá de otro universo anterior. De ser así, el infinito no sería una realidad física, sino una ilusión matemática, un síntoma de nuestras limitaciones al intentar medir lo inconmensurable. El borde del universo, en este caso, no sería una muralla, sino una transición, el paso de una forma de existencia a otra, de una etapa cósmica a la siguiente. Cada universo podría nacer del colapso de otro, en una cadena interminable de transformaciones. El infinito estaría en la continuidad del cambio, en la imposibilidad de encontrar un primer comienzo o un último final. Esta idea resuena con una verdad profunda: lo que llamamos infinito no necesita estar en las estrellas. Está en la estructura misma del ser, en la manera en que el universo se reinventa, en cómo la energía se transforma sin destruirse jamás. Tal vez, al preguntarnos dónde termina el universo, lo que realmente estamos preguntando es dónde termina el propio acto de existir. Y hasta ahora, la respuesta parece ser que no lo hace. Cuando la ciencia intenta medir lo inconmensurable,
se enfrenta a sus propios límites conceptuales. El infinito no puede ser capturado por una ecuación sin que ésta se rompa, pero su sombra está presente en todas las teorías que describen el universo. La relatividad general, por ejemplo, predice que el espacio y el tiempo pueden deformarse hasta el extremo, pero no puede explicar qué ocurre cuando esa curvatura se vuelve infinita, como en el centro de un agujero negro o en la singularidad del Big Bang. Por otro lado, la mecánica cuántica describe el comportamiento de las partículas subatómicas con precisión milimétrica, pero ignora la gravedad. Estas dos teorías, pilares de la física moderna, se niegan a convivir bajo un mismo techo matemático. El infinito, en este sentido, es la frontera que separa ambos mundos, el lugar donde las leyes conocidas dejan de tener sentido. Los agujeros negros son el mejor ejemplo de cómo el infinito se manifiesta en la naturaleza. En su interior, la densidad se vuelve tan grande que la curvatura del espacio-tiempo tiende al infinito. Todo lo que cruza su horizonte de eventos queda atrapado para siempre, incluido el tiempo mismo. Sin embargo, la paradoja surge cuando se intenta aplicar las leyes cuánticas a este escenario. Si nada puede escapar del agujero negro, ¿qué sucede con la información contenida en la materia que cae en él? Hawking descubrió que los agujeros negros no son completamente negros, emiten radiación debido a efectos cuánticos. Con el tiempo, esta radiación los hace evaporarse. Pero si se evaporan por completo, ¿a dónde va la información? La física cuántica afirma que la información no puede destruirse, mientras que la relatividad parece permitirlo. Esa contradicción es una grieta en nuestra comprensión, una señal de que algo esencial aún escapa a nuestras teorías. El infinito también aparece en el cálculo de los campos cuánticos. Cuando los físicos tratan de determinar la energía del vacío, las ecuaciones producen un número infinitamente grande. Para que el universo tenga sentido, ese valor debe cancelarse casi por completo, lo que implica una coincidencia tan precisa que parece milagrosa. Esta discrepancia, conocida como el problema de la constante cosmológica, es uno de los mayores enigmas de la física. El vacío, que debería tener una energía infinita, se comporta como si casi no tuviera ninguna. Es una tensión entre lo que las matemáticas predicen y lo que el cosmos nos muestra. El infinito, en este caso, no es una realidad observable, sino una advertencia. Nuestras herramientas son incompletas para describir el todo. La ciencia, a pesar de sus avances, solo puede ver una fracción del universo. Todo lo que está más allá del horizonte cósmico queda fuera de nuestro alcance, no porque sea inaccesible en el espacio, sino porque el tiempo y la expansión misma lo esconden. Lo irónico es que, aunque nunca podamos observarlo directamente, esas regiones lejanas influyen en nosotros. Las condiciones iniciales del universo, establecidas en sus primeros instantes, determinaron la distribución de la materia en todas partes, visible o no. En otras palabras, el infinito deja su huella en lo finito. Cada partícula, cada átomo, lleva la firma de una totalidad que lo trasciende. Los cosmólogos han intentado describir el universo como un sistema cerrado, gobernado por leyes que no necesitan nada más allá de sí mismas. Pero incluso en los modelos más elegantes, algo persiste fuera de alcance. ¿Por qué el universo tiene las condiciones exactas para permitir la existencia de vida? ¿Por qué las constantes físicas tienen los valores precisos que hacen posible la materia, las estrellas y el pensamiento? Si el universo fuera ligeramente distinto, ni los átomos ni las galaxias existirían. Algunos científicos ven en esto una coincidencia afortunada. Otros sugieren que podría haber infinitos universos, cada uno con diferentes leyes, y que nosotros simplemente habitamos uno donde la vida es posible. Esa es la esencia del principio antrópico. En un infinito de posibilidades, existimos en el lugar donde la existencia puede darse. Pero incluso esa explicación no resuelve el misterio de fondo. Porque aunque existieran infinitos universos, seguiríamos preguntando por qué existen en absoluto. La ciencia puede describir cómo el universo evoluciona, pero no por qué es. La pregunta sobre el origen último, sobre la razón de la existencia del espacio, del tiempo y de las leyes mismas, está más allá del alcance de cualquier instrumento o fórmula. Algunos físicos, como Stephen Hawking,
Llegaron a decir que si descubriéramos las leyes definitivas del universo, conoceríamos la mente de Dios. Pero otros, como Richard Feynman, recordaron que la ciencia no busca razones, sino mecanismos, que el universo puede no tener un porqué, solo un cómo. El infinito, en ese sentido, es el límite donde el cómo se convierte en porqué, donde la física toca la metafísica. El infinito también se manifiesta en la escala microscópica. En el reino cuántico, las partículas no tienen posiciones ni trayectorias definidas, sino una nube de probabilidades que se extiende potencialmente hasta el infinito. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que no podemos conocer simultáneamente la posición y la velocidad exactas de una partícula. Esa indeterminación no es producto de nuestra ignorancia, sino una propiedad fundamental de la realidad. A nivel profundo, el universo no está hecho de certezas, sino de posibilidades infinitas que colapsan en realidades específicas cuando son observadas. Cada acto de observación delimita el infinito, convierte la potencialidad en existencia. La teoría cuántica de campos va aún más lejos, postula que el vacío no está vacío, sino lleno de partículas virtuales que surgen y desaparecen constantemente. En cada instante, el espacio burbujea con actividad invisible, un océano cuántico donde el infinito se manifiesta como una vibración perpetua. Lo que llamamos realidad sólida es, en verdad, el resultado de un equilibrio entre esas fluctuaciones infinitas. En este sentido, el infinito no está solo en la vastedad del cosmos, sino en la profundidad de lo infinitesimal. Mirar hacia lo más pequeño es, de algún modo, mirar también hacia lo más grande, porque ambos extremos se tocan en su naturaleza ilimitada. Esta dualidad entre lo inmenso y lo minúsculo es una de las paradojas más bellas de la ciencia. El universo puede parecer inconmensurable cuando lo medimos en años luz, pero también lo es cuando lo examinamos en longitudes de Planck, el límite teórico más pequeño que puede tener sentido físico. A esa escala, el espacio y el tiempo dejan de ser continuos y se vuelven espumosos, como si la realidad misma se desintegrara en fragmentos cuánticos. Tal vez ahí, en esa espuma primordial, resida el secreto del infinito. Porque si el espacio puede dividirse hasta el límite, ¿por qué no podría multiplicarse sin fin? En el fondo, las mismas leyes que rigen lo infinitamente pequeño podrían ser las que gobiernan lo infinitamente grande. Así, el infinito no es solo una dimensión del espacio o una duración del tiempo, sino una propiedad de la estructura del ser. Está en la expansión cósmica y en la vibración de una partícula, en la vastedad de las galaxias y en el silencio entre los átomos. El borde del universo, si existe, podría ser simplemente el punto donde todas las escalas convergen, donde lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande se funden en una sola realidad. En la búsqueda del borde del universo, la humanidad ha construido máquinas que amplían sus sentidos más allá de cualquier límite natural. Los telescopios espaciales, como el Hubble y el James Webb, son los ojos con los que la especie humana mira hacia el pasado, intentando captar la primera luz que iluminó el cosmos. Cada imagen que envían no solo es una fotografía de galaxias distantes, sino una ventana abierta a los primeros capítulos de la existencia. Sin embargo, cuanto más lejos observamos, más comprendemos que hay un muro invisible que jamás podremos cruzar. Ese muro no está hecho de materia, sino de tiempo y expansión. El James Webb, con su precisión infrarroja, ha detectado galaxias tan antiguas que apenas se formaron unos cientos de millones de años después del Big Bang. Estas observaciones han obligado a los científicos a replantearse sus teorías sobre la formación del universo, porque algunas de esas galaxias parecen demasiado grandes y complejas para haber existido tan temprano. Esto sugiere que la historia cósmica podría ser más rica y misteriosa de lo que imaginábamos. Pero incluso con ese poder de observación, ningún instrumento puede mirar más allá del fondo cósmico de microondas. Esa radiación es el eco fósil del universo recién nacido, la frontera última de la visión humana. Más allá de ella, todo se pierde en un mar de plasma opaco. Para comprender lo que hubo antes, los científicos recurren a las matemáticas y la simulación. Las ecuaciones de la relatividad y la física cuántica permiten reconstruir los primeros instantes, pero solo hasta un punto. El tiempo de Planck, una fracción infinitesimal de segundo después del Big Bang. Antes de ese momento,
las leyes conocidas colapsan. El espacio y el tiempo dejan de tener sentido. Esa frontera, ese abismo entre lo que podemos describir y lo que no, podría ser el verdadero borde del universo. No un borde espacial, sino conceptual. Un límite que marca el fin de nuestra comprensión. El Big Bang, a menudo malinterpretado como una explosión, fue en realidad una expansión del espacio mismo. Cada punto del universo actual estaba ya contenido en esa semilla primordial. No hubo un afuera ni un centro desde el cual explotó. Todo se expandió simultáneamente. En los primeros microsegundos, la energía pura comenzó a transformarse en materia. Las fuerzas fundamentales se separaron. Primero la gravedad, luego las fuerzas nucleares y electromagnéticas. Este proceso creó las condiciones que permitieron la formación de partículas, átomos, eventualmente, galaxias. Todo lo que existe hoy, cada estrella, cada planeta, cada ser humano, es una consecuencia de ese instante. Pero si el universo tuvo un comienzo, ¿podría tener un final? Las teorías cosmológicas se dividen entre varios destinos posibles. Si la densidad del universo es suficiente para detener la expansión, la gravedad acabará imponiéndose y el cosmos colapsará sobre sí mismo, dando lugar a un Big Crunch. Si, por el contrario, la expansión continúa indefinidamente, las galaxias se alejarán tanto que el universo se enfriará hasta volverse oscuro y vacío. Entre ambos extremos existe un punto de equilibrio, un universo que se expande para siempre, pero cada vez más lentamente, acercándose asintóticamente a un estado de quietud eterna. En cualquiera de estos escenarios, la noción de infinito vuelve a aparecer, no como algo tangible, sino como una tendencia, un destino que nunca se alcanza del todo. En la naturaleza, los procesos infinitos rara vez son lineales. Se manifiestan en espirales, en ciclos, en fractales. El universo parece seguir ese mismo patrón. La estructura cósmica, observada a gran escala, muestra una red inmensa de filamentos de galaxias conectadas por hilos de materia oscura. Estas estructuras se asemejan a neuronas interconectadas, formando una especie de cerebro cósmico. Lo fascinante es que la distribución de la materia en el universo sigue principios matemáticos similares a los de los sistemas complejos que encontramos en la biología. En cierto sentido, el universo parece pensarse a sí mismo. La forma en que la materia se organiza, las repeticiones de patrones a distintas escalas, la tendencia hacia la autoorganización, todo ello sugiere que el infinito no solo se extiende, sino que se replica. Cuando se analizan las ecuaciones que describen esta red cósmica, se descubre una simetría sorprendente. Las mismas leyes que gobiernan el comportamiento de los átomos también se aplican, en versiones modificadas, al movimiento de las galaxias. Las fuerzas que unen las partículas en un núcleo y las que mantienen unidas las estructuras galácticas son distintas en intensidad, pero obedecen principios análogos de equilibrio y atracción. En ambas escalas, la naturaleza busca el mismo propósito, la estabilidad. Tal vez el infinito no sea una extensión sin límites, sino una armonía que se repite sin fin, una coherencia matemática que se expresa en todas las formas posibles de existencia. El universo podría, por tanto, no tener borde porque no necesita uno. Si todo lo que existe es parte de un patrón autosuficiente, el borde dejaría de tener sentido. Las fronteras solo existen cuando hay un afuera, pero si el universo es todo lo que hay, no puede haber un exterior. Esto lleva a una conclusión tan simple como desconcertante. El universo no termina porque no hay nada fuera de él con lo cual compararlo. Su borde, si lo tiene, no es físico, sino perceptivo. Es el límite de lo que podemos imaginar. Desde esta perspectiva, el infinito no es una propiedad externa del cosmos, sino una cualidad interna de la mente que intenta comprenderlo. Cuando pensamos en el borde del universo, no buscamos una pared de estrellas, sino una respuesta al misterio de nuestra propia existencia. El universo podría ser finito y, sin embargo, bastar para contener todas las preguntas posibles. Tal vez el infinito no esté allá afuera, sino aquí, en la capacidad de nuestra conciencia para expandirse junto con el universo. El borde del universo podría ser, entonces, el punto donde la ciencia se encuentra con la conciencia, donde el cosmos deja de ser un objeto externo y se revela como un espejo de lo que somos.
porque en última instancia, el universo no solo se expande en el espacio, sino también en la mente que lo observa. La mente humana, en su intento de comprender el universo, ha proyectado sobre él sus propios límites y aspiraciones. Cada avance científico no solo amplía nuestro conocimiento del cosmos, sino que también transforma nuestra manera de entendernos a nosotros mismos. Durante siglos creímos que la Tierra era el centro de todo. Luego, que el Sol lo era. Más tarde comprendimos que ni siquiera nuestra galaxia ocupa un lugar privilegiado. Ahora sabemos que el universo observable contiene miles de millones de galaxias, y que posiblemente existan infinitas más, ocultas más allá de nuestro horizonte cósmico. Cada paso hacia lo desconocido ha sido una lección de humildad, pero también una revelación de lo infinito. Los astrónomos miden la expansión del universo mediante la luz. Cada galaxia que se aleja de nosotros estira las ondas luminosas que emite, desplazándolas hacia el rojo del espectro visible. Este fenómeno, conocido como corrimiento al rojo, es una prueba directa de que el espacio mismo se está expandiendo. Cuanto más lejana está una galaxia, más rápido parece alejarse. No porque esté viajando a través del espacio, sino porque el espacio entre ella y nosotros se estira constantemente. Sin embargo, hay un límite más allá del cual la expansión se vuelve más rápida que la velocidad de la luz. En ese punto, la luz de esas regiones nunca podrá alcanzarnos. Allí, más allá de la línea roja, yace el verdadero abismo, el horizonte cósmico. Este horizonte no es un muro sólido, sino una consecuencia de la relatividad. Es el borde de lo observable, el punto más lejano al que podemos asomarnos. Y sin embargo, ese borde se aleja cada segundo. A medida que el universo se expande, nuevas regiones del espacio entran en nuestro campo de visión, mientras otras desaparecen para siempre. Vivimos en un universo dinámico donde el horizonte no es fijo, sino una frontera móvil. Es un recordatorio de que el conocimiento humano siempre está en expansión, pero también de que lo desconocido crece con la misma rapidez. Algunos científicos comparan este límite con el horizonte de eventos de un agujero negro. Desde dentro, nada puede escapar. Desde fuera, nada puede entrar. En cierto modo, el universo observable podría verse como el interior de un gigantesco agujero cósmico en expansión. Las ecuaciones que describen ambos fenómenos tienen sorprendentes similitudes. Si esto fuera así, nuestro universo podría estar encerrado dentro de una burbuja de espacio-tiempo, un microcosmos flotando en una realidad mayor. En esa imagen, el borde del universo sería como la superficie de un horizonte de eventos, una frontera que separa lo que podemos conocer de lo que permanece para siempre fuera de nuestro alcance. Pero incluso esa frontera puede ser engañosa. El principio holográfico sugiere que toda la información del universo podría estar codificada en esa superficie. Lo que percibimos como tridimensional podría ser, en esencia, una proyección bidimensional de algo más profundo. Si eso es cierto, entonces el borde del universo no sería una muralla, sino una pantalla cósmica en la que se proyecta la realidad. Cada partícula, cada galaxia, cada pensamiento sería parte de una imagen más grande, una película infinita que se reproduce desde el comienzo del tiempo. En ese sentido, el universo no sería un espacio que se expande, sino una historia que se despliega. La pregunta sobre el borde del universo también es una pregunta sobre la naturaleza del tiempo. La expansión cósmica no solo separa las galaxias en el espacio, sino también en el tiempo. Las más lejanas que observamos están tan distantes que las vemos como eran hace miles de millones de años. Cuanto más miramos al pasado, más nos acercamos al momento en que el tiempo mismo comenzó. Pero si el tiempo tiene un inicio, ¿podría tener un final? La respuesta depende de la energía del universo. Si la energía oscura continúa acelerando la expansión, llegará un punto en que incluso los átomos se desintegrarán. Si, en cambio, la expansión se detiene, el tiempo podría invertirse en una gran contracción. En ambos casos, el infinito temporal se revela como una ilusión, una sucesión sin fin de transformaciones que nunca alcanzan la eternidad, pero tampoco la cesan. Los físicos contemporáneos, como Sean Carroll y Roger Penrose, han intentado reconciliar estas visiones opuestas. Penrose propone que el fin del tiempo no es un vacío,
sino una transformación. Cuando el universo se expande hasta el punto en que toda la materia se disuelve, el tiempo pierde su significado porque ya no hay procesos que lo midan. En ese estado, el cosmos podría reiniciarse, generando un nuevo Big Bang. De este modo, el borde temporal del universo sería también el nacimiento de otro, en una sucesión infinita de eras cósmicas. Cada universo contendría la huella de los anteriores, una memoria cifrada en la radiación de fondo. Si esto es cierto, el infinito no sería una línea recta, sino un círculo. El universo no iría del principio al fin, sino que se reciclaría eternamente, como un corazón que late sin cesar. En este modelo, el borde no existe. Lo que llamamos final es simplemente una nueva fase del ciclo. Esta idea, aunque profundamente científica, también evoca una dimensión espiritual. El universo como un ser que respira, que muere y renace una y otra vez. En ella, el infinito no está en la distancia, sino en la recurrencia, en la continuidad perpetua del ser. El misterio del borde del universo nos recuerda que, en última instancia, nuestras percepciones están ligadas a nuestra escala. Para nosotros, el infinito parece inalcanzable, pero a escala cósmica podría ser algo cotidiano. En la vastedad del espacio, los límites que tanto nos obsesionan se diluyen. Lo que para nosotros es el fin, para el universo es solo un punto más en una red interminable. Tal vez el borde no sea algo que se encuentre viajando hacia afuera, sino comprendiendo hacia adentro, entendiendo que somos una parte consciente del propio infinito que intentamos describir. Cuando el ser humano se enfrenta al concepto de infinito, inevitablemente se enfrenta a su propia finitud. Nuestra vida, breve y delimitada, contrasta con la idea de un cosmos sin comienzo ni final. Pero quizás sea precisamente esa limitación lo que nos impulsa a buscar, a mirar más allá de lo que podemos tocar o comprender. La pregunta por el borde del universo no es solo una cuestión científica, sino también existencial. Nos obliga a pensar en la escala de nuestra existencia frente al todo. En un universo sin límites, ¿qué significa ocupar un lugar? ¿Qué sentido tiene hablar de aquí o allá cuando todo punto es relativo dentro de una inmensidad que se expande? El universo observable, aunque vasto, representa solo una pequeña parte de lo que realmente existe. Esa porción visible es como una linterna encendida en la oscuridad. Ilumina un fragmento del espacio, pero deja la mayor parte oculta. Y, sin embargo, esa luz es suficiente para revelar la grandeza del cosmos. Al estudiar la radiación cósmica, la distribución de galaxias y la evolución de la materia, los científicos reconstruyen el pasado y predicen el futuro del universo. Cada observación es una pieza de un rompecabezas que nunca se completa. Pero en esa incompletitud hay belleza. Porque si todo pudiera conocerse, el misterio desaparecería, y con él la curiosidad que nos hace avanzar. El borde del universo, según la física actual, no puede visitarse. Ninguna nave, por más veloz que sea, podría alcanzarlo. La expansión del espacio es más rápida que cualquier objeto material. Cuanto más nos acercamos a ese límite, más se aleja. Es como correr hacia el horizonte. Nunca se alcanza porque el horizonte se mueve contigo. De hecho, el universo no tiene un borde en el sentido clásico, como una muralla o un precipicio, sino un límite en la información y la causalidad. Más allá de ese límite, el espacio puede continuar, pero carece de significado para nosotros porque no puede influir en nuestra realidad. Es el borde de la experiencia, el límite de lo que puede saberse. Aún así, la idea de un borde sigue fascinándonos porque implica que hay algo más allá. Incluso si ese más allá es inalcanzable, su mera posibilidad enciende la imaginación. En cierto modo, la ciencia avanza precisamente gracias a ese impulso. La necesidad de atravesar los límites, de convertir lo invisible en visible. Cada generación empuja un poco más lejos la frontera de lo conocido. Lo que hoy es imposible de observar puede ser evidente mañana. La historia de la ciencia está llena de fronteras que parecían definitivas y que fueron derribadas. Quizás el borde del universo no sea una excepción, sino solo otro horizonte temporal, destinado a moverse a medida que la mente humana evoluciona. Algunos físicos han intentado describir lo que podría haber más allá de nuestro universo. Si la teoría del multiverso es correcta,
entonces el cosmos sería solo una burbuja dentro de una espuma infinita de universos. En esa visión, los bordes de cada universo no serían muros, sino membranas que los separan de los demás. Es posible que en los primeros instantes del Big Bang, cuando la energía era inmensa y las leyes físicas fluctuaban, múltiples universos nacieran casi simultáneamente. Algunos podrían haber colisionado, dejando marcas sutiles en nuestro propio universo, como ondas en la superficie de un lago. Buscamos esas marcas en la radiación cósmica, pero hasta ahora ninguna prueba definitiva ha surgido. Sin embargo, la idea persiste, porque responde a una necesidad profunda, que el todo no tenga fin, sino que se repita infinitamente en variaciones sin límite. El infinito no solo está en el espacio, sino también en las posibilidades. En cada instante se abren caminos que podrían haber sido y no fueron, realidades alternativas que existen solo como potencial. La física cuántica, con su principio de superposición, sugiere que las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente, y que solo al ser observadas se define un resultado. Si ese principio se aplica al universo entero, podríamos vivir en una realidad entre infinitas, cada una con su propio curso. No habría un solo borde, sino infinitos bordes coexistiendo, cada uno delimitando su propia versión del cosmos. En la escala humana, el infinito se traduce en tiempo y memoria. Cada generación mira el cielo y deja su huella en la comprensión del universo. Los babilonios trazaron los primeros mapas de las estrellas, los griegos imaginaron esferas perfectas moviéndose en armonía, los mayas registraron los ciclos celestes con una precisión asombrosa. Todos ellos, separados por siglos y culturas, compartían la misma fascinación: entender el orden del cielo. Hoy, con telescopios y aceleradores de partículas, continuamos esa misma búsqueda, pero las preguntas siguen siendo las mismas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existe algo y no nada? ¿Qué hay más allá de lo que podemos ver? El borde del universo no solo es una cuestión de cosmología, sino una metáfora del conocimiento. Representa el punto donde la razón toca el misterio, donde las matemáticas se detienen y comienza la poesía del pensamiento. Los antiguos miraban al firmamento y veían en él a los dioses. Nosotros vemos galaxias, energía y materia oscura, pero el asombro es el mismo. Tal vez esa emoción, esa mezcla de curiosidad y humildad, sea lo que realmente nos conecta con el infinito. Porque aunque el universo pueda no tener borde, nosotros sí tenemos uno, nuestra percepción. Lo que llamamos infinito podría ser simplemente el reflejo de nuestra mente intentando abarcar lo inabarcable. Y, sin embargo, en ese intento reside nuestra grandeza. Cada pregunta que hacemos empuja un poco más el límite de la comprensión. Cada descubrimiento, por pequeño que sea, ilumina una parte del abismo. Así, el infinito se vuelve una dirección, no un destino. No es un lugar al que llegar, sino un movimiento constante hacia el conocimiento. El universo, con su inmensidad y su silencio, no necesita un borde para ser completo. Es la mente humana la que lo recorre buscando un final, tal vez porque en el fondo comprendemos que no lo hay. Y esa ausencia de frontera, esa perpetua apertura, es lo que da sentido a nuestra existencia. Ser los ojos que observan lo inabarcable, los pensadores que intentan ponerle nombre al infinito. El infinito, más que una medida del cosmos, es una medida de nuestra percepción. Todo lo que comprendemos lo hacemos a partir de límites. El comienzo y el fin, el antes y el después, el aquí y el allá. El universo, en cambio, parece no someterse a esa lógica binaria. Si el espacio no tiene borde y el tiempo no tiene un final absoluto, entonces las categorías humanas se vuelven insuficientes para describirlo. Esa insuficiencia no es un fracaso, sino una revelación. Nos muestra que el pensamiento tiene su propio horizonte, un límite que, al ser alcanzado, señala la presencia de algo más grande que la mente misma. En el vacío interestelar, entre las galaxias, reina una calma aparente. Pero incluso allí, donde la materia escasea, el espacio está lleno de energía. Las fluctuaciones cuánticas que surgen y desaparecen en fracciones de segundo mantienen al universo en un estado de actividad constante. Lo que percibimos como vacío es, en realidad, el escenario de una danza invisible.
En ese tejido de energía y espacio se encuentra el secreto del cosmos. No hay un punto verdaderamente muerto, ni un rincón donde nada suceda. El infinito se manifiesta en la persistencia del cambio, en la imposibilidad del reposo absoluto. Cuando los científicos observan las galaxias más lejanas, descubren que el universo primitivo era más caótico, más denso, más caliente. Con el paso del tiempo, la expansión lo ha enfriado y dispersado, pero no ha eliminado su movimiento. Incluso ahora, el universo continúa transformándose, con nuevas estrellas que nacen y otras que se apagan. Cada átomo en nuestro cuerpo fue forjado en el corazón de una estrella hace miles de millones de años. Somos fragmentos del infinito que lograron mirarse a sí mismos. Esta idea, tan poética como científica, resume la conexión entre lo humano y lo cósmico. Somos el universo volviéndose consciente de su propia existencia. Desde esa perspectiva, el borde del universo deja de ser un límite físico y se convierte en una frontera del entendimiento. Cada vez que extendemos nuestra mirada hacia lo desconocido, el universo se expande también dentro de nosotros. No se trata solo de un proceso de descubrimiento externo, sino de una transformación interna. El asombro ante lo infinito amplía nuestra percepción, del mismo modo en que la expansión del espacio estira el tejido del cosmos. Cada pregunta nueva es una forma de expansión intelectual. Cada hallazgo, un pequeño acto de creación. A lo largo de la historia, distintas culturas han concebido el infinito de maneras diversas. Para los antiguos griegos, lo infinito, lo apeiron, representaba lo indeterminado, lo que no podía medirse ni contenerse. Era una fuerza primordial, anterior a los dioses y a las formas. En la tradición hindú, el universo es cíclico e infinito. Nace, se disuelve y renace eternamente, como un océano de existencia sin principio ni fin. Los mayas y los egipcios también imaginaron el tiempo como un ciclo, donde la destrucción y la creación eran fases de un mismo proceso. En la cosmología moderna, esas intuiciones encuentran eco en las teorías del universo oscilante y del multiverso inflacionario. Parece que, más allá de las diferencias culturales y científicas, la mente humana tiende a concebir el todo como algo sin límite, porque cualquier otra idea nos resulta incompleta. El infinito también aparece en las leyes que gobiernan la naturaleza. La gravedad, por ejemplo, se extiende teóricamente hasta el infinito, aunque su intensidad disminuya con la distancia. La luz viaja en línea recta a menos que la gravedad la desvíe, y aún así su recorrido puede ser eterno. Las ondas electromagnéticas se propagan por el espacio sin encontrar barrera definitiva. Incluso el tiempo, según la relatividad, puede dilatarse hasta el extremo, al punto de parecer detenido para quien viaja cerca de la velocidad de la luz. Todo en el universo parece insinuar que lo infinito no es una excepción, sino la regla subyacente. Sin embargo, el infinito no está exento de paradojas. Si el universo es verdaderamente infinito, entonces cada posible configuración de la materia debe repetirse. Esto significa que en algún lugar, más allá de todo lo observable, podría existir otra versión de ti leyendo estas mismas palabras. En otro lugar, una versión diferente tomó decisiones opuestas y siguió otro destino. Esta idea, derivada de la infinitud del espacio y las combinaciones finitas de la materia, transforma la noción de identidad. Si todo puede repetirse, ¿qué significa ser único? Tal vez lo infinito no niega la individualidad, sino que la enmarca. Cada instante, cada conciencia, es una expresión irrepetible de un patrón que se manifiesta de infinitas formas. El borde del universo, visto desde esta óptica, ya no es una cuestión de distancia, sino de significado. Es el punto donde la materia y la mente se encuentran, donde el conocimiento humano intenta rozar lo absoluto. En la física cuántica, las partículas pueden existir en múltiples lugares a la vez, pero se definen en el acto de ser observadas. Del mismo modo, el universo adquiere sentido solo cuando es pensado. Sin observadores, sin conciencia, el cosmos sería un escenario sin relato, una sinfonía sin oyente. Tal vez el verdadero borde esté en la conciencia que contempla el infinito, porque allí la realidad se convierte en experiencia. El infinito también tiene una dimensión ética y emocional. Nos enseña humildad,
recordándonos que somos una fracción minúscula en una totalidad inconmensurable. Pero también nos otorga responsabilidad. Si somos parte del universo consciente de sí mismo, nuestras acciones tienen un peso cósmico. Cuidar la vida, proteger el conocimiento y mantener el asombro son formas de honrar el infinito que nos habita. Porque si el universo no tiene borde, tampoco lo tiene la capacidad humana de aprender, de imaginar y de maravillarse. Mirar el cielo nocturno es, en cierto modo, mirar hacia adentro. Cada punto de luz que observamos es una memoria del universo, una señal que ha viajado millones de años para llegar hasta nosotros. Pero también somos nosotros quienes miramos hacia atrás en el tiempo, intentando comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos. En esa mirada hay algo sagrado, el reconocimiento de que el infinito no necesita ser comprendido para ser sentido. Es suficiente con experimentarlo, con dejar que nos sobrecoja y nos recuerde que formamos parte de una historia que no termina. Cuando el pensamiento científico y la contemplación filosófica convergen, surge una visión más profunda del universo, un cosmos que no solo obedece leyes matemáticas, sino que también expresa un orden más vasto, una coherencia que atraviesa lo visible y lo invisible. En esa unidad, el infinito deja de ser un simple número o una extensión indefinida para convertirse en una cualidad del ser. Lo infinito no se mide, se intuye. Está presente en la estructura misma de la realidad y en la capacidad humana de percibirla. Si el universo no tiene borde, es porque tampoco tiene una fuera que lo contenga. Todo está dentro de todo. A medida que la ciencia avanza, las preguntas se vuelven más sutiles. Ya no se trata solo de saber cuántas galaxias existen o cuán lejos se extiende el espacio, sino de comprender qué es realmente el espacio y el tiempo. En la física cuántica, el espacio podría no ser un escenario, sino una consecuencia de las interacciones entre partículas. El tiempo, por su parte, podría no fluir de manera continua, sino surgir de la secuencia de cambios cuánticos. En ese sentido, el universo no existe como un objeto fijo, sino que se actualiza constantemente, instante tras instante, como una sinfonía que se interpreta en tiempo real. El infinito sería, entonces, el número interminable de variaciones posibles dentro de esa melodía. Hay teorías que postulan que el universo es una simulación, un entramado de información procesada por leyes fundamentales. Si así fuera, el borde del universo no estaría en el espacio, sino en la estructura misma del código que lo genera. Pero incluso en esa visión, el infinito persiste. Si todo es información, el número de combinaciones posibles sería ilimitado. La realidad no tendría un fin, sino una capacidad infinita de transformación. Lo que percibimos como materia, energía o vacío serían diferentes manifestaciones de la misma fuente, una matriz cósmica donde el ser y el no ser coexisten. El borde del universo, por tanto, podría no ser un lugar, sino un umbral entre dimensiones. Tal vez lo que llamamos espacio exterior no sea más que la superficie tridimensional de una estructura más amplia, invisible a nuestros sentidos. Las dimensiones adicionales propuestas por la teoría de cuerdas podrían albergar universos enteros interconectados, cada uno con su propio tiempo y sus propias leyes. En ese entramado multidimensional, los bordes se disuelven. El infinito no es un más allá, sino un en todas partes. Cada punto del cosmos contiene el reflejo del todo, del mismo modo que una gota de agua refleja el océano que la contiene. El pensamiento humano, limitado pero persistente, intenta traducir ese misterio en lenguaje. Las ecuaciones cosmológicas, las observaciones astronómicas y las metáforas filosóficas son intentos distintos de tocar lo mismo, el núcleo del ser. Cuando Einstein dijo que la imaginación es más importante que el conocimiento, comprendía que el infinito no puede describirse sin ella, porque la ciencia, aunque rigurosa, necesita del asombro para avanzar. Sin la intuición de que hay algo más allá de lo visible, ninguna teoría podría haberse formulado. Así, el infinito actúa como una brújula. Señala lo desconocido y nos invita a seguirlo, aunque sepamos que nunca lo alcanzaremos. En esa persecución eterna reside la grandeza del espíritu humano.
No importa cuán vasto sea el universo o cuán pequeña sea nuestra existencia. En cada intento de entenderlo, en cada ecuación y en cada pensamiento, el cosmos se contempla a sí mismo. Esta idea, expresada por Carl Sagan y retomada por muchos después, encierra una verdad profunda. El universo no está separado de nosotros. Somos su expresión consciente. Cuando miramos las estrellas, no observamos algo ajeno, sino nuestra propia naturaleza reflejada en la distancia. El infinito también tiene un aspecto estético. Está en la simetría de las galaxias espirales, en la geometría fractal de los copos de nieve, en la curva de una órbita planetaria. La belleza del cosmos no es casual. Es la huella del orden que lo sostiene. Los científicos han encontrado que las leyes físicas se expresan en ecuaciones de sorprendente elegancia. La naturaleza, en su complejidad, tiende a lo armónico. Esa armonía es otra forma de infinito, un equilibrio perpetuo entre el caos y la estructura. Cada fenómeno, desde el colapso de una estrella hasta la formación de una molécula de agua, es una expresión local de una totalidad que nunca cesa de manifestarse. La idea de un borde del universo pierde sentido cuando entendemos que no existe un lugar fuera del espacio-tiempo. No hay un exterior esperando ser alcanzado, porque el universo no está contenido en nada. Si viajáramos eternamente en una línea recta, podríamos, teóricamente, regresar al punto de partida. Esta posibilidad, aunque difícil de imaginar, resume la paradoja del infinito, el movimiento sin fin que, en su totalidad, forma un círculo. Lo que no tiene final tampoco tiene comienzo, lo que no tiene borde tampoco tiene centro. En un universo así, cada punto es igualmente importante, cada lugar es el corazón del cosmos. Esta comprensión nos devuelve al origen de la pregunta: ¿dónde termina el universo? Tal vez no lo haga en ningún lugar. Tal vez el borde no exista porque el universo no necesita uno. Lo que llamamos borde podría ser solo la sombra de nuestro deseo de definir, de poner límites a lo que no puede tenerlos. Pero el universo, indiferente a nuestras categorías, continúa expandiéndose, creando espacio, tiempo y conciencia en un proceso interminable. El infinito no se encuentra al final del viaje, sino en el viaje mismo. En última instancia, el borde del universo es una metáfora del conocimiento humano. Cuanto más se expande, más grande se vuelve el misterio. Y en ese equilibrio entre lo conocido y lo inalcanzable se halla la esencia del asombro. Porque lo que nos mueve no es alcanzar el final, sino descubrir que no lo hay. El infinito, en toda su magnitud, no es un concepto que deba resolverse, sino una realidad que debe contemplarse. En cada intento por medirlo o definirlo, el ser humano se descubre a sí mismo como parte del mismo misterio que intenta desentrañar. La pregunta ¿dónde termina el universo? No busca solo un punto en el espacio, sino una comprensión del todo. Y cuanto más nos acercamos a responderla, más comprendemos que el universo no termina. Se transforma, se repliega, se reinventa, del mismo modo que la conciencia humana se amplía con cada nuevo hallazgo. La cosmología contemporánea ha hecho algo más que explicar el origen del cosmos. Ha mostrado que la realidad es un proceso en expansión constante, una historia en la que la materia se convierte en energía, la energía en estructura y la estructura en pensamiento. Lo que comenzó como una explosión de radiación primordial se ha convertido en un tejido de galaxias, estrellas y seres conscientes. El universo, en su evolución, parece tender hacia la complejidad, hacia formas cada vez más refinadas de organización. En ese proceso, la vida no es un accidente, sino una consecuencia inevitable de la expansión misma. La materia busca conocerse, y nosotros somos el resultado de ese impulso cósmico. Cuando el ojo humano mira al cielo, no observa el borde del universo, sino su propio pasado. Cada fotón que llega a nuestra retina ha viajado durante millones o miles de millones de años, cruzando el vacío, atravesando el tiempo. Esa luz es un mensaje antiguo, una carta escrita por estrellas que ya no existen. Pero, de algún modo, su brillo persiste. En esa persistencia hay una metáfora del infinito. Nada desaparece del todo se transforma, y cada instante contiene la memoria del anterior. Si el universo no tiene borde, entonces todo lo que existe está interconectado. No hay una afuera ni una dentro,
solo una continuidad de energía y espacio en perpetua mutación. Los átomos que componen nuestros cuerpos fueron alguna vez parte de estrellas. Las partículas que nos rodean viajarán algún día a través de otros mundos. Somos, literalmente, fragmentos del cosmos en movimiento, y cada respiración es un intercambio con lo infinito. Vivimos inmersos en él, y el límite entre nosotros y el universo es una ilusión creada por la percepción. El borde del universo no puede señalarse con un dedo ni alcanzarse con una nave. Es una frontera conceptual, un horizonte en expansión que nos acompaña donde quiera que vayamos. Y, sin embargo, aunque nunca podamos llegar a él, su existencia nos guía. El deseo de conocer lo desconocido es la fuerza que impulsa la ciencia, la filosofía y el arte. El infinito no es un obstáculo, sino un llamado. No está ahí para ser conquistado, sino para recordarnos que la comprensión absoluta no es el fin, sino el camino. En las noches más claras, cuando el cielo parece desplegar su manto sobre nosotros, sentimos una especie de silencio que no es vacío, sino plenitud. Ese silencio contiene todas las voces del universo, el eco del Big Bang y el rumor de las galaxias lejanas. Escucharlo es entender que pertenecemos a algo inmenso, que nuestra existencia es un punto de conciencia dentro de una sinfonía interminable. Quizá el infinito no sea un espacio, sino un estado del alma, la certeza de que siempre hay más por descubrir, más por comprender, más por amar en la vastedad del todo. En el fondo, el borde del universo es el reflejo de nuestra curiosidad. Cada vez que preguntamos ¿hasta dónde llega?, el universo responde con nuevas preguntas. Es un diálogo entre lo finito y lo eterno, entre la mente humana y la totalidad que la contiene. Y aunque nunca hallemos un borde físico, encontramos en la búsqueda una forma de trascendencia. Porque el acto mismo de preguntar nos convierte en parte activa del misterio. Así, el infinito no está más allá de las estrellas, sino en la chispa que nos impulsa a mirarlas. Está en la expansión del espacio y en la expansión del pensamiento. Y quizás esa sea la respuesta más cercana que podamos tener. El universo no termina porque su frontera es la conciencia que lo observa. Allí, en ese punto donde el conocimiento toca lo insondable, donde la razón se une con el asombro, el universo continúa, eterno, sin borde, sin final.